Empezamos el mes de febrero y estamos en este mes hablando acerca de mayordomía. Para esta mañana vamos a hablar de 4 principios. Primera de Corintios 4:2. 4 principios. Primera de Corintios 4:2. Es posible que hayas oído hablar de mayordomía cristiana. Puede ser que para algunos el término es nuevo y diga, pastor, ¿qué quiere decir con esa palabra mayordomía? La podemos relacionar un poco con los mayordomos, ¿no? Eso sí tenemos más fresco en la mente, ¿no? Aunque ya en nuestros tiempos no hay mayordomos como había antes, que era más común, ¿verdad? Todavía existe de una u otra forma. Pero cuando hablamos de mayordomía cristiana, nos podemos preguntar qué significa realmente la mayordomía cristiana. ¿Cómo nos convertimos en buenos mayordomos? ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo entendemos esto? Primero, la definición del diccionario de mayordomía es el trabajo de supervisar o cuidar algo como una organización o una propiedad. Poniendo algunos ejemplos. La palabra que mejor describe la mayordomía, lo que es mayordomía, y nuestra parte dentro de lo que es mayordomía es administrador. Podemos decir que el tema de este mes es administración de nuestra vida. Así lo podemos definir la mayordomía. La palabra griega para administrador es oikonomos, y puede traducirse como administrador, como mayordomo, como supervisor o una persona que tiene la capacidad de distribuir y de asignar a otros de manera justa y correcta. Mira los detalles que estoy dando: distribuir y asignar de manera justa y correcta. Entendiendo esto, entonces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios que administremos bien? ¿A nosotros mismos? ¿Su iglesia? ¿Qué más cosas quiere Dios que nosotros aprendamos a administrar bien? Ahora, con las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, cuando se trata de administrar, ¿cómo nos ha ido? Piense un poquito en esto. Piense un poco en su experiencia. Piense un poco en cómo ha manejado usted diferentes situaciones en su vida, ya sea personales, laborales o en otros ambientes. ¿Cómo nos ha ido a la hora de administrar? Y yo puedo decir en esta mañana, siendo sincero, que yo he fracasado muchas veces. Puedo decir en esta mañana que yo he metido la pata muchas veces también. Y eso me lleva a una conclusión. Y tal vez usted lo comparta conmigo. Y mi conclusión es que sin la guía de mi Señor, yo soy un pésimo administrador. Sin la dirección y la guía del Señor en mi vida, yo no sé administrar bien. Yo no voy a administrar bien. Voy a cometer muchos errores, voy a fracasar muchas veces, voy a seguir metiendo la pata, como decimos que habitualmente, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿O es algo que solo se aplica para mí? No, amén. Sin la ayuda de Dios no somos buenos administradores. Somos pésimos administradores. Vamos a meternos en muchos problemas y vamos a meter también en problemas a otros. Y necesitamos su guía y su dirección para aprender a administrar bien nuestra vida y todo lo que esto involucra. En la Biblia, la porción de administrador conlleva una gran responsabilidad. La palabra de Dios, al hablar de administradores, está confiriendo a personas de una gran responsabilidad. Tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo es Adán y Eva, ¿no? Los primeros administradores que Dios puso en la tierra. Y les dijo que tenían que cuidar la tierra, que tenían que velar por ella, que tenían que multiplicarla, administrarla y saber sojuzgarla. Era una palabra que tiene que ver algo con administración, ¿verdad? Con liderazgo en esta parte.
Pero encontramos en la Biblia a otras personas que Dios puso en posiciones de administración o como mayordomo de lo que Él confería. Encontramos a Moisés cuando le tocó liderar al pueblo. Encontramos a José cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Una persona que es increíble pensar que un judío llegara a ser gobernador en la tierra de Egipto. Eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Porque es algo que en nuestros tiempos sería totalmente improbable. Y así encontramos en la palabra de Dios otros administradores. ¿Y cuál fue el éxito que tuvieron? Dentro de ellos también Daniel, que fue una persona que se le confirió grandes responsabilidades. Nehemías también en otro momento. Y hoy el turno es para usted y para mí. Y es lo que entendamos, lo quiero que entendamos en esta mañana. Así como hablamos la semana pasada de que somos misioneros y hemos sido llamados todos a ser misioneros, hoy empezamos este mes hablando de que Dios nos ha puesto para administrar. Y vamos a ver las diferentes cosas en las que Dios nos ha dado esta gran responsabilidad. Lo primero que necesitamos entender, o no solo entender, sino también aceptar, es que Dios debe tener la máxima autoridad en nuestra vida. Dígalo conmigo. Dios debe tener la máxima autoridad en nuestra vida. Dios es el dueño de todo, hermanos. Amén. El dueño de todo. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay ninguna parte de nuestra vida que nosotros nos podamos reservar. ¿Para qué? Para nosotros mismos. No podemos decir, ¿sabes qué, Dios? En esta parte tú no te metas porque esa es mi parte. Eso no existe. Si le he entregado mi vida al Señor, si Jesús es mi Salvador y mi Señor, y si yo he reconocido a Dios como mi todo, mi dueño, no hay nada que podamos reservarnos para nosotros mismos. Todo es de Él y todo es para Él. Y nosotros, como encargados de administrar su reino en esta tierra, debemos tomarnos con mucha seriedad y disciplina esta responsabilidad. Necesitamos seriedad para hacer un buen trabajo. Y necesitamos disciplina para administrar de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a nuestro corazón. A medida que estudiamos las Escrituras, vemos que Dios, como el dueño de todo, ha dado al hombre autoridad de ser administrador. Dice el Salmo 8:6, en la palabra de Dios nos dice la Escritura: le diste ¿a quién? Al hombre señorear sobre las obras de tus manos. ¿Las obras de las manos de quién? De Dios. Señorear sobre las obras de tus manos. Y dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos ha puesto a nosotros los hombres como administradores desde la creación, ¿no? Lógicamente, cuando llegamos al Señor Jesús en nuestro caminar con Cristo, entendemos que no solo tenemos una responsabilidad con esta tierra y una responsabilidad humana, por decirlo así, sino que nuestra responsabilidad trasciende a algo más espiritual, ¿no? Trasciende a algo que va más allá de ser un buen ser humano y cuidar la tierra, que es lo que fue delegado al principio. Le diste al hombre señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y entendiendo lo que esto significa, también podemos entender la gran responsabilidad que Dios nos ha encargado. Y si aún tenemos dudas en esta mañana, debemos pedir al Señor que hable a nuestro corazón por medio de este enfoque, para llegar a la comprensión y hacer de acuerdo a lo que Él espera de nosotros como sus administradores. Pero más aún, hay que recordar que usted y yo somos sus siervos. Amén. ¿Qué tan buen administrador de Dios te consideras? Pregúntele a su vecino. ¿Qué tan buen administrador de Dios te consideras? Vamos a 1 Corintios 4:2 y dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 4:2. Ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De nuevo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiero empezar en esta mañana con una pregunta en nuestro tema. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? Tal vez esto, hermanos, pueda parecer un poco incierto. Y lo digo porque una cosa es como el hombre o el mundo nos ven desde su perspectiva humana. Sin embargo, la pregunta está formulada sobre lo que ellos deberían ver más allá de lo físico. Y debo aclarar algo en esto también. ¿Por qué? Porque específicamente hablamos de lo que Dios les permite ver en nosotros. ¿Por qué eso, pastor? Bueno, porque ellos no pueden ver ni entender lo espiritual. Entonces, aquí estamos en un dilema. Necesitamos que el mundo vea de nosotros físicamente lo que somos espiritualmente. Pero de repente usted me dirá, pastor, la gente va a ver de mí lo que quiere ver, no necesariamente lo que yo soy. Y ahí es donde entra esta parte que quiero darle a entender, que cuando hago esta pregunta, ¿cómo nos ve el mundo?, lo hago desde la perspectiva de lo que Dios le permite al mundo ver en nosotros. Ahora, Dios va a permitir lo que usted y yo generemos. Si yo no genero una vida ejemplar, una vida íntegra y una vida que sea digna por imitar de otros, Dios no va a transformarlo para que se vea bien yo, o para que me vea bien yo, o se vea bien usted como hijo de Dios. Dios va a mostrar lo que hay en nosotros. Y por eso, lamentablemente, es que el cristianismo de hoy está como está, porque lamentablemente Dios no tiene que mostrar, ¿me entiende? Porque lamentablemente, y repito esta palabra porque es así, los cristianos no estamos mostrando lo que deberíamos mostrar. Entonces, lo que ve el mundo muchas veces es un espejismo de lo que es el cristianismo. Lo que ve el mundo muchas veces es una careta, es un disfraz, es una apariencia. Pero ¿qué debería ver el mundo? Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en mi vida. Y si bien es cierto, ellos no pueden ver lo espiritual, cuando nosotros obramos bien, cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros vivimos una vida ejemplar, Dios permite que el mundo vea eso y glorifiquen a Dios, no para que nos glorifiquen a nosotros. Y ahí podemos entender cómo responder esta pregunta. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Tiene el mundo algo que ver de nosotros? ¿O será que no hay nada que ver? Más de lo mismo. Lo que pueda ver el mundo de nosotros es algo mediocre o es algo digno de admirar. A esto el apóstol Pablo dijo en el versículo 1, estamos en 1 Corintios capítulo 4. En el versículo 1 dice así el apóstol Pablo: así pues, téngannos los hombres como ¿qué? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo debe vernos el mundo? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Alguien puede decir ahí, pastor, ¿cuáles son esos misterios que yo no me he dado cuenta? Si usted está aquí y conoce al Señor Jesús, ya conoce los misterios. Amén. Porque a través del Espíritu Santo Dios nos ha revelado la verdad. Esos son sus misterios. El mundo no lo puede ver. Para el mundo es misterioso y no lo entiende, no lo comprende, no le cae. Como dicen en Panamá, ni recibe ni transmite, ¿verdad? Pero cuando hemos conocido al Señor, esos misterios se aclaran frente a nuestros ojos. Y hoy somos, dice, administradores de los misterios de Dios. Vamos a hablar de esto. El mundo debe vernos como esclavos de Jesús.
Y quizás a usted no le guste mucho el cómo suena el término, pero esa es la realidad. Cuando Pablo decía servidores de Cristo, ¿sabe qué estaba diciendo? Pablo estaba diciendo, el mundo debe vernos, o los hombres deben vernos como esclavos de Cristo. Él no estaba diciendo servidores en el sentido de le hago un favor de vez en cuando a las personas, no. Pablo lo estaba hablando desde el sentido de la relación que tenemos de Jesús como el Señor y nosotros como sus seguidores, como sus servidores, en fin, como sus esclavos. El mundo debería vernos a nosotros como esclavos de Jesús. ¿Qué implica esto, pastor? Que Jesús es primero. ¿Qué implica esto, pastor? Que yo no puedo reclamarle nada a Jesús. ¿Qué implica esto, pastor? Que me voy a entregar a Jesús de todo corazón. ¿Recuerdan hace un par de semanas que hablamos para mí el vivir es Cristo? Esto no es un chiste. La realidad de nuestra vida es, para mí el vivir es Cristo. Vivo para ser un esclavo de Jesús. Y al mismo tiempo nos ha puesto como mayordomos de sus verdades. Y repito, cuando Pablo habla de estas verdades o cuando habla de estos misterios, se refiere a la verdad que conocemos a través de tener una relación con Cristo Jesús y su palabra. Es así porque para los hombres las verdades de Dios son todo un enigma. Es difícil de descifrar para el hombre las verdades de Dios y para ellos se convierten en misterios. Pero al ver nuestra vida, debería producirse en el corazón de los hombres muchas inquietudes. Y ahí está nuestro trabajo. Usted y yo necesitamos despertar la inquietud espiritual de los hombres. ¿Me entiende? Al ver nuestra vida, los hombres y las personas en el mundo deberían preguntarse ¿por qué ellos viven así? ¿Cómo es que ellos logran vivir de esa manera? ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué toman estas decisiones? ¿Por qué pareciera que lo más importante para ellos es el Señor y su iglesia? Porque ¿sabe qué? Para usted y para mí eso puede ser algo totalmente normal, pero para ellos es un misterio, no lo comprenden. No lo logran entender. ¿Por qué ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué no puedo ir solo una vez al mes si quiero? ¿Por qué no puedo ir cuando me da la gana ir? Al final de cuentas, Dios está en todo lugar, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de la gran tarea que tenemos como administradores de esos misterios. Porque con nuestra vida necesitamos hacer despertar en ellos una inquietud espiritual al punto de que ellos quieran buscar de Dios. Y reconozcan que la única forma de responder a sus inquietudes es llegando a tener una verdadera relación con el Señor Jesús. Ese es nuestro trabajo como esclavos y mayordomos de Cristo. Pero también, hermanos, eso nos da pie para servirles y administrar estas verdades, llevándoles a ver la luz de la verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, el conocer nuestra necesidad de arrepentimiento y salvación es algo que solo proviene de Dios. Y es algo que nosotros recibimos para ser testigos al mundo de que solo por medio de Jesús pueden encontrar el verdadero camino. Que solo a través de Jesús está la absoluta verdad sobre todo. Y que solo a través de Jesús encontramos la vida más allá de esta vida superficial, esta vida terrenal. La pregunta que nos hacemos es: ¿está recibiendo el mundo una correcta visión de lo que somos? ¿Está viendo el mundo la versión correcta que deben ver sobre nosotros? Sobre los esclavos y administradores que somos de Cristo. Como segunda cosa, ¿qué espera el Señor de nosotros? Hablamos que nuestro mensaje y nuestro enfoque en esta semana se llama ¿cómo? 4 principios.
Y en este segundo punto voy a darle 2 principios y en el tercer punto voy a darle otros 2 principios. Y vamos a ver estos 4 principios en esta mañana. Lo primero que nos quiere hacer ver el Señor es la necesidad de reconocer y aceptar el orden de las cosas. Claramente la Escritura dice en el Salmo 24:1, dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dejó algo fuera? ¿Qué algo por fuera ahí? Dice: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos quienes habitan. Y si entendemos el orden de las cosas partiendo de esto, en este mundo necesitamos reconocerle como el dueño y el Señor de todo, y nuestro papel es administrar de buena manera lo que se nos ha confiado. Y esto nos lleva al primer principio. Nuestro texto dice: ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué se requiere? Vamos a preguntarnos, ¿qué se requiere de los administradores? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Para ser un buen administrador, el primer principio es fieles con lo que hemos recibido. El primer principio es ser fieles con lo que hemos recibido. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 15, nos ilustra este ejemplo. Dicen los versículos 14 y 15: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El miércoles hablábamos de Hechos 1:8, ¿no? ¿Qué pasó inmediatamente después de las palabras de Jesús en Hechos 1:8? ¿Sabe qué dice Hechos 1:9? Y el Señor Jesús subió en las nubes, y la gente estaba mirando al cielo, y los ángeles les dijeron: así como lo has visto partir, así volverá. El Señor se fue. Nos dejó un encargo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, vimos el martes. El miércoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y más allá. Y siempre hablamos de Mateo 28, 19 al 20. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor también se ha ido lejos por un tiempo, pero nos dejó un encargo, claro. Y en medio de esto, algunos de nosotros nos ha dado 5 talentos, a otros les ha dado 2, y a otros nos ha dado 1. Y aquí no importa si le dio 5, si le dio 2 o si le dio 1, eso es lo que menos importa. Aquí lo que importa es qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado. Y dice que Él dio a cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, Dios nos conoce muy bien. A Dios no se le va a pasar y va a decir: ay, mira, qué error cometí. A hermana Olga le di muy poco, tenía que haberle dado más. O con Carlos me equivoqué, le di demasiado, mejor le hubiera dado. No pasa eso. Dios nos dio a cada uno conforme a nuestra capacidad. Fuera 5, fuera 2, fueran 20, fueran 100, no importa. El detalle es ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Y ahí vemos este principio: fieles con lo que hemos recibido. No se ponga usted a ver: es que el pastor, como a él sí le han dado tanto, entonces él sí sirve al Señor gozoso porque Dios le ha dado mucho. Y a mí, que si acaso me dio medio. No se trata de eso, ¿ok?
Cuando el Señor volvió, dice la parábola, pidió cuenta a sus siervos por la forma en que habían administrado sus bienes. Y felicitó y recompensó a los siervos que fueron fieles. Dice Mateo 25, 21 al 23. Y su Señor le dijo: buen siervo y bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto se lo dijo al que había tenido 5 y produjo 5 más. El que le dio 2 produjo otros 2 y le dijo, su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el Señor premia la fidelidad sin importar la cantidad. Amén. A Él no le interesa la cantidad, le interesa la fidelidad. Así que es tonto que nosotros nos pongamos a comparar. Yo canto bonito, yo canto feo, yo sirvo para esto, yo sirvo para el otro, aquel sirve más porque tiene más, yo sirvo poco porque tengo menos. Eso no, ni siquiera Dios lo está viendo. Más bien estamos siendo necios, porque Dios no está pensando en eso y nosotros estamos pensando en algo que no deberíamos pensar. Deberíamos ocuparnos en la fidelidad, ¿no? Y como dice un dicho, no es lo que harías si tuvieras $1,000,000, sino lo que estás haciendo con los 10 que tienes. Repito, no es lo que harías si tuvieras $1,000,000, sino lo que estás haciendo con los 10 que tienes. Somos llamados a ser fieles en todo aspecto. El ser un mayordomo fiel implica ser fiel con todo lo que hemos recibido de Dios. Ahora, Dios está recibiendo de nosotros lo que está pidiendo. Y existe una frase que nos ayuda a entenderlo, es: aquel que te conoce mejor es el que más te ama. Repito, aquel que te conoce mejor, ese es el que más te ama. ¿Nos conoce el Señor? ¿Saben qué, hermanos? No hay nadie con un conocimiento tan amplio sobre nuestras vidas que Dios, ni nosotros mismos. Ni usted y yo nos conocemos tanto como Dios nos conoce. Ya pueden medir el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos lleva al segundo principio. Así como nos ama, también el Señor pedirá cuentas. Así como nos ha amado y nos ha dado, así también pedirá cuentas. Y dice Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Escuche bien. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Podemos ocultarle algo a Dios? ¿Hay algo reservado que Dios no sepa? No. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos y daremos cuenta. Y también la palabra del Señor en el Salmo 139, 1:3 nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ¿ok? Te son conocidos. Tarde o temprano, cada uno de nosotros se presentará delante del Señor y daremos cuenta por el uso que le dimos a nuestra vida y todo lo que eso involucra. Cómo fuimos en nuestra vida personal, cómo administramos nuestra familia, nuestros hijos, cómo administramos nuestros recursos. ¿Hicimos las cosas de manera correcta? ¿O hubo fallas en nuestra moralidad? ¿Hubo fallas en nuestra integridad? ¿Supimos ser buenos administradores y confiamos en lo que Él nos proveyó? ¿O andábamos buscando otras fuentes, aunque no serán buenas,
para que Él satisfaciera o para tratar de satisfacer lo que nosotros queríamos. Muchas preguntas deberíamos hacernos. Pero tarde o temprano, si fuimos buenos administradores de lo que el Señor nos dio aquí en la tierra, vamos a ser recompensados por Él. Y vamos a tener posiciones en su reino aquí en la tierra cuando regrese y también en el cielo. Pero si no administramos bien, ¿qué podríamos esperar del Señor? Si no fuimos administradores en lo poco, estando aquí en la tierra, ¿usted cree que Dios nos va a tomar cuenta para administrar algo en su reino o en el cielo? Si aquí hicimos trampa y fuimos corruptos, si aquí jugamos al juega vivo, ¿cómo ve eso el Señor en nuestra administración? Tercera cosa en esta mañana. La expectativa es alta. Nos quiere encontrar fieles. Repito, la expectativa es alta. Nos quiere encontrar fieles. La palabra del Señor dice en Lucas 16, del 1 al 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Sabe qué significa la palabra disipar? La palabra disipar significa despilfarrar o malgastar. Y el versículo diría: este fue acusado ante él como un despilfarrador o como un malgastador de sus bienes. Hermano, cuando nosotros despilfarramos o malgastamos nuestra vida, ojo que no estoy hablando de dinero en esta mañana, porque la próxima semana vamos a hablar de dinero, así que prepárese. Pero cuando despilfarramos o malgastamos nuestra vida, eso llega a ser notorio. Pasan los años, pasan los días, pasa el tiempo. Y si fuera porque estamos fieles sirviendo al Señor y la gente dice: bueno, esa persona no prospera en lo material o no prospera en lo físico porque está dedicado a servir al Señor, se le nota su entrega, se le nota su pasión por el Señor, se nota que lo primero en su vida es servir al Señor. Pero si no avanzamos de ninguna manera en ningún área de nuestra vida, y eso ha sido solo por despilfarrar y malgastar nuestra vida, llega a ser notorio, llega a ser público y termina siendo un mal ejemplo y termina siendo un mal testimonio. Y si podemos ver lo que el Señor Jesús está explicando aquí a sus discípulos, encontramos a un mal mayordomo, un mayordomo infiel, un mayordomo que es quitado de sus responsabilidades y le son relegadas. ¿Por qué? Porque no cumplió, porque despilfarró, porque malgastó, porque mal usó. Y lo único que quedó para él es: ya no puede ser más mayordomo. Tenemos que entender que Dios da, pero también Dios quita. Y el Señor nos quitará la responsabilidad de administrar lo que nos ha dado si lo derrochamos. Él nos quitará el privilegio de ser servidores si disipamos o derrochamos nuestra vida en lo vano. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado del don que hay en ti, o no descuides, le dijo, el don que hay en ti. ¿Qué significa eso? Y de acuerdo a lo que nos está diciendo Jesús en este extracto de la palabra en Lucas, quiere dar a entender que Dios da, pero Dios también quita. Y si nosotros no sabemos administrar lo que se nos ha conferido, podemos perder
privilegios y oportunidades de servicio delante de Dios por no hacer a conciencia la labor a la que hemos sido llamados. ¿Puede un pastor dejar de ser pastor? Sí. ¿Puede un líder dejar de ser líder? Sí. ¿Puede un instructor dejar de ser instructor? Sí. ¿Puede ser un oficial intino dejar de ser un oficial intino? Sí. Y así podríamos seguir con cada situación. Si no estoy administrando bien mi vida y el privilegio que Dios me ha dado a servir, también puedo perder este privilegio en algún momento. Nuestro texto termina diciendo, hablamos de 1 Corintios 4:2, dice que cada uno sea hallado fiel. Y eso nos lleva a nuestro tercer principio: ser fieles aún en las cosas pequeñas. Ser fieles aún en las cosas pequeñas. Hablo a los padres. Padres, ¿cómo saben ustedes si sus hijos van a cuidar las cosas importantes en el futuro? ¿Cómo no se da cuenta que en el futuro sus hijos van a cuidar las cosas que son importantes? ¿Sabe cómo no se da cuenta? Vea la vida de sus hijos hoy. ¿Cómo cuidan sus juguetes? ¿Cómo cuidan sus útiles? ¿Cómo cuidan sus regalos? ¿Cómo cuidan también las responsabilidades que se les asignan? Y así, de acuerdo a esas cosas, usted va a decir, ¿tengo mucho trabajo que hacer? ¿O este niño va encaminado? De acuerdo a cómo vemos a nuestros hijos vivir su vida hoy, podemos decir, va por buen camino, solo tengo que dar mantenimiento, o este va bien descargado y necesito meter bastante trabajo en esto. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno que un empleado es bueno en su trabajo? ¿Sabe cómo se da cuenta uno? Viendo cómo atiende a la gente. No solo atiende bien a los que en apariencia pueden generar una gran venta, sino que atiende a todos por igual. Ahí tú puedes ver, este es un buen empleado. Pero si usted ve que hace diferencia y a los que en apariencia no parecen ser buenos clientes, los ignora y solo trata de andar viendo a los que en apariencia parecen ser buenos clientes, ese es un mal trabajador, es un mal empleado. Ahora, ¿qué nos lleva a entender esto? Bueno, la fidelidad se mide por nuestro carácter. Y nuestro carácter se comprueba en el hecho de cómo actuamos en las cosas pequeñas. La palabra de Dios claramente dice que el Señor sabe cuándo nos puede dar responsabilidades mayores, dependiendo del carácter y la fidelidad que ve en nuestro corazón. Lucas 16:10 dice la palabra del Señor claramente: el que es fiel en lo muy, vea, enfoquemos eso, ¿no? Dice el que le es fiel en lo muy poco, también en lo que, en lo más va a ser fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto. Las cosas pequeñas son pequeñas, dijo un hombre, pero la fidelidad con las cosas pequeñas es una gran cosa. Repito, las cosas pequeñas son pequeñas, pero la fidelidad con las cosas pequeñas es una gran cosa. Esto nos lleva a nuestro cuarto principio: ser fieles con lo de otros. Ser fieles con lo de otros. Hermanos, en alguna medida nuestra fidelidad con la vida y las cosas de otros también determinará cuánto se nos dará de parte del Señor. Lo que Dios nos ha dado no nos pertenece, es un préstamo. Nuestra vida es un préstamo, la familia es un préstamo, nuestros hijos son un préstamo.
Y aquí hago un paréntesis. Sé que es doloroso perder un hijo, pero tenemos que recordar que nuestros hijos son un préstamo. Y nunca quisiera llegar a entender eso porque es una lección muy dura. Pero si Dios da y Dios quita, nosotros aún así tendremos que mantenernos fieles al Señor. Porque nuestros hijos son prestados. Y tenemos que valorarlos al punto de entender que ese préstamo está vigente hoy, pero que en cualquier momento Dios puede decir, se acabó. Y no por eso voy a pelearme contra Dios, ¿no? Eso es para poner un ejemplo. Cierro el paréntesis. Tenemos que ser fieles con los de los otros. Pero debemos recordar que la vida es un préstamo, que la familia es un préstamo, que nuestros hijos son un préstamo, que la casa es un préstamo, que nuestro trabajo es un préstamo, porque todo es de Él. Y sea que tengamos poco, que tengamos más o menos, o que tengamos mucho, Dios lo que va a mirar es el uso correcto a lo que nos ha dado. Y lógicamente también la palabra dice que al que más tiene, ¿más qué? Más se le pedirá, más se le demandará. Porque lógicamente ante más encargo, mayor responsabilidad, ¿no? Y Lucas 16:12 nos dice lo siguiente: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este es un principio que muchas veces ignoramos, hermano. Pregunto, ¿usted es fiel a lo que le pertenece a otros? ¿Es cuidadoso usted con los implementos que le prestan en su trabajo para trabajar? ¿Los cuida, los administra bien? ¿Hace un gasto consciente y honrado de los recursos que le dan en su trabajo? Por ejemplo, ¿ahorra usted electricidad cuando va a una casa que no es suya? O como no es su casa, entonces prendan todo. Gastemos. ¿Sabe? En las pequeñas cosas se mira nuestro carácter y nuestra actitud. Y recuerde que como todo es prestado, Dios está valorando cómo estamos cuidando nuestra vida, cómo estamos cuidando nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, nuestro todo. Dios está examinando todo. En este hogar se honra a Dios, en este hogar se respeta a Dios. Dios está viendo todo. Y si bien es cierto, Dios no va a venir con un rayo y lo va a consumir porque ya no actúa de esa forma, el Señor sí está apuntando en su libreta. Él está apuntando y tomando cuentas de cómo usted y yo estamos administrando nuestra vida y todo lo que Él nos ha dado. Y cuando se acabe nuestro tiempo, vamos a tener que presentarnos delante de Él para dar cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra administración. Cuando alguien le presta algo, ¿lo devuelve? Esa es la primera pregunta. Cuando alguien te presta algo, ¿lo devuelves? Y la segunda pregunta es, cuando alguien te presta algo, ¿lo entregas en buenas condiciones? Todo eso hay que mirarlo. Y hago estos ejemplos porque de seguro muchas personas, o a muchos de nosotros, Dios no nos ha dado más de lo que anhelamos porque no hemos sabido ser fieles. Quizás Dios no nos ha dado más responsabilidad porque no hemos sido fieles. Quizás Dios no nos ha dado mejor trabajo porque no hemos sido fieles. Quizás Dios no nos ha tomado en cuenta para otra labor porque no hemos sido fieles con lo muy poco. Hay que aprender a ser fieles en lo muy poco. Y de esa manera vamos ganando la confianza de Dios y Él va otorgándonos más.
Después de orar y examinar estas situaciones, revisémonos si estamos cumpliendo estos principios. Los recuerdo. Primer principio, fieles con lo que hemos recibido. Segundo principio, el Señor nos pedirá cuentas. Tercer principio, ser fieles aún en las cosas pequeñas. Y cuarto principio, ser fieles con lo de otros. Y principalmente en esos otros, ¿quién entra? Dios. Porque todo lo que tenemos es de Él. Así que todo lo que tenemos lo estamos administrando para Él. Imagínense la gran responsabilidad. Termino con lo siguiente. Hermanos, ¿estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado? ¿Podemos decir que somos administradores fieles? Dios nos llama a ser sinceros sobre lo que somos y hacemos con lo que Él nos ha puesto a administrar. Recuerda, hermano, daremos cuenta. Dígale esto a su vecino. Daremos cuenta. Daremos cuenta. Y amigo y amiga, en esta mañana tienes que saber que lo que Dios te ha dado ha sido para mostrarte su amor. Pero Él nos dio lo más valioso que tenía, a su Hijo, para regalarnos vida eterna. Hoy tú decides si aceptas su regalo de salvación y le permites al Señor Jesús administrar su vida, o si decides rechazarle. Deja que Él te muestre su amor. Entrega tu vida a Cristo. Oramos.